Bienvenidos, tengo el gusto de estar aquí con Héctor Cárdenas, él es CEO y fundador de Conecta. Bueno, ¿qué es Conecta? Conecta es una API de pagos para México y nos viene a hablar un poco sobre cómo vender una API, ¿no? Un nuevo modelo de venta. Le damos un aplauso, por favor. Hola, ¿cómo están? Quisiera preguntarles en la audiencia, ¿quién estuvo el día de ayer en nuestro workshop de API? Estuvimos haciendo una pequeña implementación de pagos en menos de 55 minutos. ¿Alguien estuvo en el workshop? Levanta la mano. Perfecto, una persona. ¿Nos podrías dar un poquito de feedback de lo que hicimos en tema de implementación de pagos? Bueno, pues lo que hicimos fue que nos mostraron cómo funciona la API de Conecta, cómo integrarla en el backend, cómo hacer requests para ver si ya se procesaron los pagos, la seguridad que tienen. Hay algo muy padre que tienen, que es el Conecta JS, para monitorear el comportamiento del usuario y así evitar fraudes. Cosas muy chidas, la verdad. Felicidades por la API. Muchísimas gracias. Bueno, quiero que se levante Javier de mi equipo, que estuvo haciendo el workshop ayer. Estuvimos haciendo la implementación del API. Estuvo muy padre el evento, varias personas. ¿Cuántas personas de ustedes conocen a Conecta? Muy bien, perfecto. Eso me da muchísimo gusto. Entonces, el día de hoy les voy a platicar sobre APIs. Mi nombre es Héctor Cárdenas. Soy CEO y cofundador de Conecta. Conecta es una API de pagos. Permitimos que empresas puedan transaccionar en línea, que developers puedan hacer esta integración muy fácil de cómo integrar pagos para México. Tenemos varios tipos de pagos como tarjetas, pago con tarjeta, suscripciones, cargos recurrentes, meses sin intereses, pago en efectivo y también el tema de pago vía SPAY, que es como una transacción completamente automatizada utilizando la transferencia que ya todos conocemos. Conecta, como les comentaba, vendemos este API. Llevamos alrededor de 4 años en el mercado vendiendo APIs. Yo soy ingeniero de la Universidad de Waterloo en Canadá. Waterloo es una universidad que es muy reconocida por programadores, por todo el tema de Computer Science y por matemáticas. Entonces, grandes programadores, sobre todo mis socios, que siempre han estado en el tema de toda la programación de Conecta, y han salido muchos startups, muchos buenos programadores de Waterloo. Entonces nos ayuda mucho tener esta colaboración con programadores y poder ver empresas que ya tenían un API ya establecido en lo que es Estados Unidos y Canadá. Entonces, el día de hoy les vengo a platicar más como CEO de una empresa de tecnología. En el equipo tenemos 5 personas en el lado de producto, son programadores que llevan todo el equipo, toda la programación para el API. También Javier, que les comentaba, lleva todo el tema de cómo vender estas APIs, ahorita vamos a platicar. Y el objetivo de la plática es decirles cómo Conecta vendió un API. Entonces llevamos años en el mercado vendiendo APIs. Entonces, ¿cuándo se hubieran imaginado que una startup vendiera APIs en México? Entonces, pues es la experiencia que les quiero traer el día de hoy, más como un CEO, de cómo llevar este tipo de negocios, cómo vender, qué es lo que se tiene que hacer por detrás para poder ofrecer esto a los developers. Conocemos muchas empresas en Estados Unidos que ya venden APIs en el mercado. Esto es de Estados Unidos, no sé cuántos conozcan a Twilio. Twilio, de hecho, es una plataforma de Estados Unidos que permite el tema de poder hacer una conexión para telefonía, mensajes, ahora ya video. Entonces, pues en el mercado americano, pues ya hay una comunidad grandísima de developers ya haciendo estas integraciones que permiten hacer cosas muy interesantes. Pero, ¿qué pasa en México? O sea, ¿cuántas empresas conocemos de APIs? ¿Cuántas implementaciones? ¿Cuántos developers? Y sobre todo, ¿cómo es esta integración de developers y cómo Conecta empezó a hacer todas estas alianzas, eventos con programadores? Entonces, bueno, ahí hay una pequeña descripción, pero ¿quién sabe qué es una API? ¿Quién me quiere dar una definición que ustedes tengan sobre una API?
Ciedrix. Bueno, API es una Application Programming Interface, lo que quiere decir es como una interfase que los otros programadores pueden utilizar de nuestra aplicación. Sí. Bueno, creo que Ciedrix tiene una mejor definición y tiene un gran prestigio para poder decir que es una API. Entonces, de mi lado, lo que yo entiendo y la manera que yo lo defino, una API es una manera de poder consumir alguna funcionalidad para no tener que programar desde cero. También pues es prácticamente un conjunto de llamadas que permiten la conexión entre dos componentes de software y pues prácticamente es como, imagínense que Conecta ya desarrolló todas esas conexiones para hacer pagos y ustedes como programadores ya no los tienen que hacer de nuevo. Todo esto se hace por detrás, es un backend, entonces les da la flexibilidad de que ustedes construyan el frontend sin tener que hacer todo este trabajo de hacer las conexiones con los bancos. Entonces, fue cuando creamos el API de Conecta. Muy interesante, sí, fue un poquito diferente a lo que les comentaba de Estados Unidos. El vender un API en México ha sido completamente diferente. Ahorita les voy a comentar cómo incluso pudimos llegar a corporativos por el hecho de tener una API. Y quiero que vean el ejemplo de Conecta para todos los que están pensando en desarrollar APIs o que tienen algún tipo de aplicación, que abran una API para que se pueda hacer este tipo de integraciones como las que vamos a ver ahorita. Entonces, Conecta permite hacer, por ejemplo, el cargo de tarjeta desde la computadora del consumidor final, de una manera que la información de tarjeta no toque en los servidores de ustedes. Se manda la información directamente a Conecta, nosotros hacemos tokenización, todo el análisis antifraude y vamos y lidiamos con todos los bancos para hacer el tema del cargo. Entonces, ¿qué es? Al momento que se integra la API, ustedes no tienen que hacer certificaciones de seguridad PCI, por ejemplo, para el manejo de tarjetas. Tienen el tema de tokenización. Ustedes reciben un token con el cual van a poder hacer el cargo y mantienen una llave privada con el cual hacen todos los cargos. Todos los tokens están ligados a esa llave. Entonces, en el tema de seguridad, incluso los tokens pueden ser manipulados por otras personas, pero sin la llave privada no se puede hacer el cargo. Entonces, ¿qué es lo que permitimos hacer con el API de Conecta? Hacer aplicaciones increíbles que pueden ayudar a miles de personas. Estamos trabajando con muchísimas empresas. Entonces, como pueden ver aquí, la implementación de pago es de la empresa, de la aplicación. El consumidor final nunca sabe quién es Conecta. Entonces, en vez de estar lidiando con los bancos, integran una vez, fácil, y empiezan a vender. Podemos hacerlo para pagos en web y en aplicaciones móviles. Entonces, para darles un contexto, Conecta, hicimos un pequeño cálculo, vamos a tener alrededor de 7 millones de peticiones al servidor de Conecta. Entonces, pues estamos muy orgullosos de esto. Es un número, pues me imagino, grande. Entonces, esto es lo que estamos recibiendo este año de todas las aplicaciones que están conectadas con nosotros. Entonces, para darles un poquito de contexto a dónde hemos llegado. Estos son algunos de nuestros clientes. Nos encanta trabajar con developers. Nosotros somos, la mayoría de la gente en Conecta son developers. Entonces nos encanta trabajar con muchas de estas empresas. Petsy, por ejemplo, Jaxi, increíbles startups con los cuales trabajamos desde un principio y que gracias a ellos hemos llegado a tener una muy buena API. No sé si alguien aquí ha implementado Conecta. No sé si alguien me quiera dar un poquito de feedback, qué ha sido la integración, si ha sido fácil. No sé si alguien me quiera platicar. Bueno, necesariamente yo no la implementé, fue alguien de mi equipo, pero el año pasado los conocimos. Nosotros ya somos de la empresa Traxa, creo que ya más o menos recordaste. Traíamos un problema muy grande con Santander porque, o sea, no tenían una librería de soporte para Python. Nuestro e-commerce está en Python, ellos tienen al contratado, llegó Conecta con su API y en una semana ya estábamos facturando, algo que no podíamos haber hecho con Santander en 3 meses. ¿Sí? Y
Hasta ahorita no hemos tenido ningún problema de fraude. Yo creo que vamos a ya liberar una de las reglas, que es algo muy padre que tienen, el soporte en la base a las reglas que están actualizados. Y vaya, si alguien los quiere implementar, yo se lo recomiendo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera platicar? Hola, ¿qué tal? Soy José Luis de Misión Admisión. Nosotros implementamos Conecta específicamente en la parte de pagos con OXXO. Sinceramente es muy rápido, como comentaba el compañero, muy fácil de implementar. Ahorita estamos en la parte de generar cargos con tarjeta de crédito y al mismo tiempo pagos recurrentes mensuales. Pero sinceramente se los recomiendo mucho. Muchísimas gracias. ¿Había alguien por acá? Allá atrás, si quieren primero. En mi experiencia, yo tenía que realizar una tienda en línea y yo nunca había trabajado con una API tan fácil como Conecta. La verdad me pareció muy sencillo. Todo lo que tenía que hacer lo hice como en 3 días y la manera tan fácil y tan cómoda que me permitió implementar eso, me permitió, la tienda es de un amigo y él a los 3 días ya tenía como 10 o 20 clientes que ya le habían consumido desde la aplicación que apenas había hecho hace 3 días. O sea, lo rápido que fue bastante sorprendente, por eso me parece muy buena. Muchísimas gracias. Bueno, sobre el tema que comentaron de fraude, les comento un poquito, esto no estaba en la plática, pero sí, al momento de nosotros lanzar en México nos dimos cuenta que el tema de fraude era algo increíble. De hecho, en la plática que tuve en la mañana, comenté que el fraude en México es 3 veces mayor que en Brasil y alrededor de 7 veces más que en Estados Unidos, acorde a lo que hemos dicho, compartido varias empresas de pagos. Entonces, México sí es un país complejo en el tema de fraude. En México el problema que hemos tenido de fraude es que mucha gente es muy fraudulenta en temas de, por ejemplo, devoluciones, no están contentos con el producto. Entonces la misma persona, aunque sí es la persona, no hay un robo de identidad, hace el contracargo. Entonces estamos desarrollando como Conecta todo un sistema antifraude con inteligencia artificial, entonces haciendo cosas muy interesantes para que pues, los podamos proteger. Entonces muchas gracias por el feedback. Bueno, les quería compartir la gráfica del crecimiento de Conecta, también la compartí en la mañana. Esto es desde hace 3 años. Hicimos los números, pensábamos que no estaban correctos, pero hemos crecido en el volumen de transacciones desde que empezamos de alrededor de 39,000%. Entonces, de lo que procesamos el primer mes, ahora procesamos, ese es el crecimiento que hemos tenido. Entonces, ha sido muy padre que todo esto ha sido gracias a un API. Entonces, todas las implementaciones de Conecta tienen que hacer la implementación de API. Tenemos los plugins, que son también implementaciones ya hechas del API. Tenemos todas las librerías de los lenguajes de programación más importantes. Entonces, esto es lo que hemos llegado a hacer. Les voy a enseñar rapidísimo unos demos de cómo crear algunos cargos. Entonces, aquí comentaban del tema de cómo crear un cargo con OXXO. Entonces, vamos a ver aquí. Si vamos a la documentación y nos vamos al cargo con efectivo, copiamos la línea de código, primero lo vamos a hacer en curl, copiamos ese código, nos vamos a una terminal, recibimos en este momento la respuesta de Conecta, estamos haciendo un cargo ahí de OXXO, tenemos el URL, lo pegamos en un navegador y listo. Ya tienen un código de barras de OXXO. Entonces, con esta facilidad, con esta simpleza, ustedes ya pueden obtener un código de barras de OXXO y no tener que estar lidiando con estas empresas para hacer toda la programación, firma de contratos, etcétera. Entonces, ustedes ya este código de barras lo pueden mostrar a su cliente en la página web o en el checkout, lo pueden mandar por correo, el número del código de barras también lo pueden mandar. Entonces, pues esto es prácticamente la sencillez de Conecta. Vamos a ver cómo crear una suscripción. Es una de las herramientas más utilizadas en Conecta. Por medio de Conecta pueden hacer una suscripción muy fácilmente, sin tocar una tarjeta y sin tener que guardarla. Entonces, ni siquiera se tienen que
Ustedes tienen que hacer el tema de suscripción, nos dicen el periodo en el cual lo quieren hacer esta suscripción y nosotros nos encargamos de ello. Entonces, aquí rapidísimo vamos a crear, se tiene que hacer un objeto de cliente. Entonces, ustedes crean el cliente, aquí está el código, tiene los datos del cliente. Y en ese momento creamos como primer paso el cliente, ahí tiene ya su tarjeta guardada, es un ID, ustedes no saben qué tarjeta es, ya viene el ID en la respuesta. Después tenemos la creación del plan. El plan es donde ustedes indican cuánto va a ser el costo por la suscripción y cuál va a ser la periodicidad. Pueden meterle 7 días, 13 días, bimensual, mensual, etcétera. Entonces primero creamos este plan. Entonces vamos a copiar el código y lo vamos a copiar en terminal. Y listo, ya tenemos el plan hecho. Ese plan va a ser utilizado para poder crear la suscripción. Entonces, ya como paso final es crear la suscripción, asignar el plan al cliente que se acaba de crear. Recuerden, ese cliente es de ustedes. Nosotros no hacemos login, no hacemos autenticación del cliente. Eso lo hacen ustedes en su propia página. Solamente tienen que crear un cliente en Conecta para poder crear ese objeto y que puedan después manipularlo. Entonces, ustedes hacen todo el frontend. Pueden hacer algo tipo Netflix, donde tienen varias tarjetas. El cliente se puede loguear y hacer este cambio de información. Entonces, aquí lo único que hacemos es asignar el plan al cliente y lo pegamos y listo, ya se creó la suscripción. En ese momento se está haciendo el cargo de 990 pesos mensual y así de fácil lo pueden hacer. Entonces, esto es la simplicidad de Conecta. Hemos tenido muchísimas implementaciones, vamos a comentar algunas de ellas, pero pues la idea es que con esta facilidad ustedes puedan integrar y hacer cosas increíbles. Entonces, les quería comentar que el éxito de Conecta fue la API. Nos permitió tener una gran flexibilidad con los clientes, una gran flexibilidad con los developers y les quiero comentar qué pasó antes de Conecta y por qué llegamos a la decisión de por qué una API. Entonces, tuvimos mucho aprendizaje antes de comenzar con Conecta. De hecho, hicimos una plataforma de e-commerce tipo Shopify, en donde vendíamos una implementación final a las pymes. Entonces, imagínense muchas pymes hablándonos por teléfono diciendo cambia el color de un botón de azul a rojo. Entonces teníamos alrededor de 300 llamadas al día, nos estábamos convirtiendo como en una agencia en vez de vender un producto. Entonces nos dimos cuenta que vender una implementación final es complejo, una empresa no se puede comer al mundo, entonces estábamos haciendo varias empresas en una misma y nos dimos cuenta que necesitábamos la ayuda de los developers y de agencias de programación. Entonces esa fue la razón por la cual decidimos crear una API. No sabíamos, pues no existía una comunidad de otras empresas que crearan una API, entonces, pero por esto fue por lo que lo creamos. De nuevo, el tema del e-commerce no fue escalable, no podíamos trabajar. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos algo que fuera completamente flexible. También los negocios en México nos dicen mucho que quieren algo tipo donde Conecta, que diga que es un pago seguro de Conecta, pero nos hemos dado cuenta que hay más pagos cuando no sacamos al cliente de la página, cuando el cliente no sabe nada de Conecta. De hecho, es mucho más fácil. Entonces queríamos algo completamente white label y que fuera una integración muy, muy fácil. Entonces no sé si lo alcanzan a ver, esta es la página del API, ¿no se ve? Bueno, es un API completamente abierto, ustedes tienen toda la flexibilidad para hacer la implementación. De hecho, crean una cuenta, les damos acceso a modo sandbox, obtienen la llave pública, llave privada y ya empiezan a hacer la integración de Conecta. En modo sandbox no hay cargos reales, hacen una pequeña activación para su cliente o si son una agencia para varios clientes y en ese momento ya se dan las llaves en modo producción. Entonces, también quisimos hacer el tema de un API específicamente para pagos porque es muy complejo. Entonces nos dimos cuenta que incluso los corporativos, al momento de tratar de implementar APIs,
era muy complejo para ellos. Tenían que hacer contrataciones de un ingeniero de seguridad, de un muy buen senior developer y hacer contrataciones en el tema de antifraude para poder llevar todo este procesamiento por detrás. Entonces, las empresas estaban gastando muchísimo dinero para hacer algo que nosotros ya habíamos creado. Entonces, esto sí es muy importante. Todos los productos que sean complejos, que para el programador tengan que estar lidiando con mucha información, creo que es muy importante crear APIs. Entonces, esto es todo lo que pasa por detrás. Hay muchísimas cosas más. Entonces, tenemos, por ejemplo, temas de análisis antifraude. Cada vez que mandan una petición de cargo a Conecta, hacemos todo un análisis antifraude, que de hecho está cambiando esta herramienta, como les comentábamos, ya haciéndolo in-house. Entonces nos mandan, tenemos clientes de venta de boletos de autobuses, en el cual dentro de la petición les estamos pidiendo que ya nos manden atributos extras. Nos dimos cuenta que había revendedores fuera de las estaciones de autobús haciendo la reventa de los tickets de autobús. Lo que hacían era tener una lista de tarjetas robadas, llegaba un cliente y decía, no, pues quiero viajar de México a Querétaro. Entonces se le ofrecía mucho más barato y que le pagaran en efectivo, y después la persona iba a comprar el boleto con una tarjeta robada. Entonces empezamos a exigir más atributos. Nos ayudó muchísimo porque nos dimos cuenta, en este ejemplo pedimos la duración del viaje, el origen y el destino, la geolocalización de la terminal de autobuses. Entonces nos dimos cuenta que los revendedores lo estaban haciendo con una proximidad alrededor de 500 metros de la terminal de autobuses y como una hora antes del viaje. Entonces pudimos quitar todo este fraude por medio de estos atributos. Entonces ese es el tema del análisis antifraude. Tokenización es como hacemos el guardado de tarjetas para que ustedes no toquen la información de tarjeta. Tenemos la petición de cargo. Eso es yo creo que de las partes más complejas, lidiar con bancos, con los switches para que se haga el cargo exitoso de la tarjeta. Las certificaciones de seguridad, no sé quién ha hecho una certificación PCI. Bueno, nosotros sí, acá uno. Entonces es una certificación muy compleja que cuando conectas para hacer un cargo con tarjeta directamente con un banco lo tienen que hacer, y es muy compleja, toma meses. Entonces con Conecta no lo tienen que hacer, ya que la información viaja directamente con nosotros. Entonces nosotros, el API se encarga ya de tener esta certificación, toda nuestra implementación. Tenemos conciliación, que todo lo que entra a las cuentas de Conecta sea depositado exitosamente a ustedes, que no se pierda un centavo. Las regulaciones con el gobierno, encriptación, redundancia, el uptime, ¿no? Entonces, si ustedes como programadores hacen la implementación directa con un banco, pues tienen que hacer asegurarse pues que siempre esté disponible su servicio. Entonces hay muchas empresas que vemos que han creado un Conecta dentro de sus empresas y pues esto les toma muchos recursos. Entonces con nosotros aseguramos el tema del uptime por medio de nuestro API. Entonces, todo lo que vimos en el slide pasado, simplificamos todas estas complejidades. No queremos que ustedes sepan de todo lo que pasa por detrás. Queremos que se enfoquen en lo que es su startup o su negocio y que solamente hagan una pequeña llamada y que se haga el cargo. Entonces, eso es la razón por la cual creamos el API dentro de Conecta. También muy importante lo que les comentaba, que no sea intrusivo. De nuevo, el dar la cara al consumidor no es nuestro trabajo, nosotros solamente trabajamos con los negocios. Entonces el API fue la oportunidad para que los programadores, para que las agencias se pudieran lucir en frente de los clientes. Entonces de esta manera hemos visto implementaciones increíbles de nuestros developers. Y ese es el punto que más les quería comentar el día de hoy. Nos llevamos una gran sorpresa. Les comentaba pues que fuimos de los primeros de lanzar APIs en México y nos dimos una gran sorpresa porque corporativos nos empezaron a contactar. Trabajamos en este momento, por ejemplo, con el gobierno, con Grupo Modelo, con Coca-Cola. Entonces estaban lidiando mucho con los bancos, sus implementaciones no eran tan buenas porque no se dedican a eso, entonces nos empezaron a contactar. El tema del white label les encantó porque ellos pues, no querían que otra empresa de pagos diera su cara en su página, entonces esta fue una gran sorpresa y tuvimos que aprender de cómo vender una API a un corporativo. Entonces
fue algo muy interesante. Eso fue, yo creo que la diferencia con Estados Unidos, que también en México pudimos hacer mucha venta corporativa por el tema de un API. Entonces ahorita les voy a explicar cómo les vendimos a ellos y cómo desarrollamos nuestro equipo de ventas Enterprise. Entonces, el corporativo está interesado en la simplicidad, el tema de que era white label y que ellos no querían hacer esta implementación. Tienen los recursos, pero muchas de las veces no les queda tan bien. Entonces, creo que esto fue muy importante para ellos, el poder trabajar con Conecta. Entonces, ¿cómo se le vende una API a un corporativo? Al principio nosotros, Conecta, cuando empezamos, éramos un producto 100% para developers. De hecho, el admin de Conecta solamente tenía las llaves y los logs y la lista de cargos, porque pensábamos que los programadores iban a hacer sus propias implementaciones del admin para cada uno de sus clientes, ¿no? Creo que aprendimos mucho de eso. Entonces, al momento de vender al corporativo, nos dimos cuenta de algo, que es, aunque el producto en sí es un API, se tiene que vender las bondades del API al negocio o a los ejecutivos, al CEO, al CFO, sin comentarles que es un API. Entonces, ¿qué beneficios tiene un API? Pues que tú puedes construir tu propia implementación de pagos. Siempre llegamos con los ejecutivos y les decimos, ¿conoces a Yaxi o a Cabify? Ah, pues mira, nosotros somos los que estamos detrás haciendo el cargo. Entonces, la persona de negocios entiende y dice, ah, qué padrísimo, pero nunca le mencionamos que es una API. Sí, entonces esa es la manera que tuvimos que hacer el cambio de la página para venderle más a los de negocios, porque los developers ya conocían el API y ya sabían quiénes éramos. Y por el otro lado, de nuevo, para los developers es crear documentación increíble, que puedan hacer todas sus integraciones, tener un equipo técnico dentro de nuestro equipo de servicio al cliente, para que cualquier duda que tenga el developer la podamos hacer. Un dato también muy interesante en corporativos, el CTO o el developer del corporativo es la persona que toma la decisión en cualquier cosa que tenga que ver con tecnología. Los CEOs y CFOs y director general, etcétera, todavía no tienen un conocimiento muy profundo de qué es la tecnología o qué tienen que hacer, si van directamente a un banco para hacer el procesamiento o Conecta, etcétera. Entonces, el CTO tiene un poder muy fuerte en las compañías grandes. Ese fue uno de los aprendizajes que tuvimos aquí en México. Entonces, pues es brindarle esa información al CTO de las bondades de Conecta para que pueda transferirlo al CEO y al CFO de la compañía. Entonces es muy importante venderle las bondades de un API al CTO o la persona que toma esa decisión del lado de tecnología. Esperemos que en un futuro los directores de las empresas sean quien tomen las decisiones, pero en este momento necesitan mucho de la ayuda de los CTOs. Entonces, esta es la estructura que hicimos para el tema de ventas. Entonces, de nuevo, imagínense teniendo un API, yendo con corporativos, ¿cómo hacíamos para tener esa estructura de ventas? Tuvimos un mentor muy bueno de Twitter, que también estaba muy metido con todo el tema de tecnología. Entonces, esa es la estructura de ventas que tenemos dentro de Conecta. Tuvimos que hacer un equipo de ventas con un conocimiento de tecnología muy fuerte, prácticamente vender un API a los ejecutivos de una compañía. Entonces, primero tenemos al SDR o Sales Development Rep. Es la persona que hace prospectación. Entonces, es la persona que entra a varias páginas para ver si están procesando en línea, tener un conocimiento de quiénes son, cuántos empleados, quién es el CTO dentro de la compañía, su teléfono, algún contacto, y hace esa pequeña prospección inicial de todo del ciclo de ventas. Entonces, esta persona incluso tiene que hablar con developers, tiene que estar en eventos, tiene que estar vendiendo y ser un advocate del API de Conecta. Entonces, es la primera persona que tiene contacto con los corporativos. Después tenemos al Account Executive, que es prácticamente el closer. En las ventas tradicionales, pues es la persona que hace el cierre de contrato, la persona que se encarga de que ya se cierre la cuenta y que pase la oportunidad de ser cerrada. Entonces, en nuestro caso, el Account Executive ya es alguien que puede ir con programadores, darle una pequeña explicación de qué es Conecta,
también venderles del lado técnico a los ejecutivos si tienen cualquier duda. Entonces, pues esta fue la labor que tuvimos que hacer en Conecta para que los vendedores también supieran de tecnología. Y por último, muy importante, el Sales Engineer. Entonces, el Sales Engineer, ahorita Javier ya se tuvo que ir, que es de mi equipo, pero es la persona que sí es programador y que nos apoya también a ir con, imagínense una mesa con FEMSA con 15 personas y está el developer que es un Sales Engineer y haciendo la venta y que entiendan cómo utilizar la API. Entonces es la persona, es un vendedor, pero que ayuda a todas las dudas técnicas ya más profundas que un vendedor no puede responder. Entonces ahí tenemos a esta persona y también ayuda con el tema de la implementación. Entonces, estos son los dos flujos de ventas de una API que nosotros tenemos. Son dos flujos completamente diferentes. Hay uno que es el de negocios, que tiene que ver con la propuesta de valor, con las negociaciones de comisiones, etcétera, la firma de contrato. Estos dos flujos pueden pasar al mismo tiempo, uno antes que el otro, uno después. O sea, no hemos encontrado como que sea algo sucesivo, sino sí pasa a diferentes momentos, pero los 6 tienen que pasar para que podamos cerrar una cuenta corporativa. Del otro lado tenemos el tema de integración. Entonces el CEO, el CFO, después el equipo de tesorería, el equipo de contabilidad, estamos viendo todo el tema de negocios y por debajo el Sales Engineer está haciendo la integración. Entonces ya nos ponen en contacto con el CTO de la empresa, con el programador, y en ese momento creamos la cuenta de Conecta, reciben las llaves de Sandbox, empiezan la integración, empiezan el tema de certificación, de que todo esté bien, el tema de mandar bien los parámetros de fraude, de antifraude, y hacer la activación de la cuenta. Entonces, muy importante dentro de la compañía hacer estos dos flujos para poder hacer una venta hacia un corporativo. Un ejemplo increíble que tuvimos fue con Teletón. Teletón integró Conecta hace unos meses, hace poco. Entonces, pues de nuevo, la venta enterprise compleja fue hecha por medio de un API. Entonces, incluso los programadores de Teletón estuvieron en nuestras oficinas, les encantó el tema startupero, por cierto, pero estuvieron dentro de nuestras oficinas haciendo esta implementación. Ayudamos mucho con el flujo de compra para que gente pudiera donar de una mejor manera. Entonces, pues estos son ejemplos reales de cómo se hicieron las integraciones con un corporativo. También al momento de hacer la API de Conecta nos dimos cuenta que estábamos desarrollando como un pilar, una columna esencial en el desarrollo de otras aplicaciones. A nosotros nos pasó con lo que les comentaba que hicimos antes de Conecta. Necesitábamos esa API de pagos que nos permitiera hacer otras cosas. Entonces, pues ha sido increíble. Si alguien está haciendo una API de envíos, de logística, de lo que sea, yo creo que es muy importante tener esas bases de las APIs más importantes en el mercado mexicano para que otros startups puedan desarrollar más aplicaciones. Entonces, esto pasó creo que la semana pasada. Fue un desarrollador que hizo la implementación de Conecta y empezó haciéndolo para un cliente y decidió hacer una implementación llamado Pagoteca, el cual es una implementación del API de Conecta que ya crea un carrito o un checkout que por medio de un URL se lo puedes dar a mucha gente para que te paguen. Entonces, pues es increíble ver este tipo de implementaciones. Justamente vamos a platicar con ellos la próxima semana, apoyarlos para que pues, sean exitosos. Lo más seguro es que lo continúe, ahorita es gratis, pues, solamente con la comisión de Conecta, pero es increíble ver que esto ya está pasando en el ecosistema mexicano. También el tema de los developers para nosotros fue increíble. De nuevo, necesitamos un ecosistema mucho más grande en México de colaboración. Trabajamos con muchos developers. Todos los que estén interesados me pueden contactar ahorita, pero muy importante unirnos y desarrollar cosas más avanzadas encima del API de Conecta. También un feedback que les doy es tienen que trabajar en México para ser exitosos vendiendo. Tienen que trabajar con agencias de programación.
cuando nos vendíamos directamente a la pyme, fue un error porque no pudimos escalar. Estábamos haciendo el trabajo de las agencias. Entonces, las agencias también son aliados importantes, dan la cara hacia los negocios. Entonces, ellos hacen la implementación con nosotros lidiamos con una agencia y esa agencia le da servicio a 20, 40 empresas. Entonces, hay muchas agencias en México. Eso yo creo que es la gran diferencia entre Estados Unidos. En Estados Unidos, el negocio tiene más conocimiento de programación, son más tech savvy, tienen programadores dentro de la compañía, pero en México, incluso las empresas más grandes no tienen programadores dentro de sus compañías. Y por medio de las agencias es como llegamos a hacer integraciones o implementaciones finales para estos corporativos. Entonces les recomiendo muchísimo hablar con agencias que van a ser sus aliados más importantes. Entonces, pues la plática de hoy, espero que pues pueda haber más APIs en México, que podamos hacer un trabajo mucho mayor y pues espero que con esta plática hayan entendido lo que es el tema del API de Conecta y pues cualquier pregunta ahorita la resolvemos. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Bueno, a mí lo que me interesaría saber es un poco más sobre cómo es el proceso de soporte, qué lecciones importantes han aprendido de darle soporte a developers o a empresas. Ok, el tema de soporte lo dividimos en dos. Una es, bueno, más bien la integración con la interacción con el cliente, es el Customer Support y el Customer Success. El Customer Support es un poquito reactivo, ya cuando tienes un caso por correo electrónico o por llamada. Entonces, lo primero que aprendimos es que necesitas a un ingeniero o un developer que haya integrado a Conecta para que pueda dar ese soporte. Entonces aprendimos que tiene que ser alguien, le llamamos Technical Customer Support, que es una persona que fue developer, pero tiene una gran toque con los clientes. Entonces eso fue lo primero. Nos dimos cuenta que era muy importante tener, por ejemplo, los plugins para que muchas de las implementaciones con pymes que querían hacer la integración directa al API no lo hicieran. Eso fue, yo creo que nos quitó muchos casos de Customer Support. Y ya después lo que hacemos es filtramos todos los casos técnicos o bugs dentro del equipo de Customer Support y ya hay un Technical Customer Support que arregla esos casos. Muchas de las veces los programadores van a nuestra oficina, entonces ya los arreglamos en conjunto. En el tema de Customer Success, muchísima documentación. De hecho, vamos a estar haciendo cambios como, no sé si vieron que hay ya un centro de ayuda en Conecta, donde están todas las preguntas que más nos hacen en el lado de programación. Vamos a hacer más blog posts, mayor documentación. Vamos a hacer una página de comunidad donde otros programadores pueden crear tutoriales y que se puedan mostrar. Entonces, todo este contenido o acciones proactivas nos apoyan, nos ayudan a que no nos lleguen tantos casos del lado técnico. ¿Preguntas? Hola, una pregunta. Una vez que ustedes desarrollaron el API, ¿cuál fue la estrategia que hicieron para invitar a los desarrolladores a trabajar en la API? Muy bien. Yo creo que la diferencia que tuvimos es al developer no le puedes vender. No puedes hacer la típica llamada de ventas, es tener una documentación increíble, mostrárselas. La finalidad en el tema de un API es que el developer tenga en su caja de herramientas ya hecha una integración de pagos, no el que sea un cliente. Entonces es muy importante, es algo que se llama B2D o Business to Developer, que es un tipo de venta no invasiva, donde en vez de venderle a un developer, le brindas como todos los beneficios de la API de Conecta. Entonces lo que hicimos fue crear la API. Inicialmente había una necesidad muy fuerte en el lado de pagos, entonces fue inmediato la reacción de los programadores y pues es solamente estar en eventos donde podamos platicar de la API, donde vean las bondades y con eso atraes a los programadores. Yo creo que el programador no se le puede hacer cheap tricks, tiene que ver el API, no le puedes mentir, no le puedes hacer tu speech de ventas y es directo y que vayan directamente a la API a empezar a integrar. ¿Preguntas? Allá atrás.
Buenas tardes. ¿En qué IDE se desarrolló el API? Bueno, esa sería pregunta para mi sitio, pero llevamos todo en Ruby. Todo está hecho en Ruby, entonces es pues, prácticamente el lenguaje de programación en el cual está hecho el API, pero tenemos de nuevo librerías en todos los lenguajes, tenemos Ruby, PHP, Python, Node, .NET, Java, entonces cualquier lenguaje de programación que tengas, que estés utilizando, los más conocidos, vas a poder hacer esta integración, bajas la librería en tu implementación y ya vas a poder hacer la conexión directa al API, pero sí, nosotros lo hacemos en Ruby. Gracias. ¿Alguien más? Comentaste que un tuitero te había ayudado en toda la documentación y cómo llevar a cabo el proceso de venta con corporativos. ¿No nos lo puedes recomendar? Sí. Su nombre es Jorge Soto, es un muy amigo mío, digo, hay muchos Jorge Sotos, pero busca a Jorge Soto, ahorita te doy mi tarjeta si quieres y te puedo poner en contacto con ellos. Yo creo que es muy importante esto, el tema de colaboración. Sí. Él es americano de papá cubano y mamá filipina y sabe español, tiene su acento sexy para vender en español. Entonces, sí, la idea es eso, o sea, que te podamos colaborar. Entonces, si quieres, ahorita te paso mi tarjeta para que me mandes correo. Muchas gracias. Sí, por nada. Hola, oye, respecto a lo que es las implementaciones Enterprise, ¿qué tanta flexibilidad o qué complejidades vienen al momento de implementar, ¿no? Porque en los ambientes Enterprise pues te dicen, ¿sabes qué? La integración tiene que validarse, no sé, con Active Directory o pueden ser cosas más complejas. ¿Qué tanta flexibilidad se debería de dar o qué tanta complejidad agrega eso a ya una implementación con un corporativo? Muy bien, le damos como una flexibilidad total. Si hay ciertas cosas que no les damos, tenemos que tener mucho cuidado en México porque los corporativos están acostumbrados a trabajar con agencias donde la agencia les hace todo, entonces pues no tienen problemas de dinero, entonces te dicen hazme este reporte, hazme esto. Entonces es muy importante que desde un principio no tener miedo con el corporativo y decirles, mira, nosotros es un API, es un producto, tú lo consumes y todos los reportes que tú quieras hacer los tienes que hacer por ti mismo. Entonces hice eso dentro de la sala de juntas con FEMSA, con 20 personas y me preguntaron, quiero que me hagas este reporte. No. Entonces, eso es no tanto la flexibilidad, es que sepas trabajar con ellos para que tú puedas escalar. Si tú les haces implementaciones por ellos, digo, puede ser otro modelo de negocios, pero para nosotros nos quitaba mucho tiempo y ahí es donde llegábamos con un developer y se lo poníamos a este corporativo para que él hiciera la implementación. Y en el tema de flexibilidad, pues yo creo que es ofrecerles todo. Creo que con Conecta no hay ningún tipo de constraint que no puedas hacer. Ya nos está pasando ahorita que ya llegamos a todos los corporativos que sí pueden implementar una API. Ya nos están llegando nuevas empresas que nos piden que ya haya una implementación del API como un pay button, que ellos puedan integrar. Nunca pensamos que un corporativo nos iba a pedir esto, pero sí es importante, por ejemplo, en ese lado, de nosotros hacer ya una implementación del API que sea white label y que solamente conecten y ya empiecen a procesar. Gracias. Mi pregunta es, ¿por qué Ruby? Es una pregunta que yo no te podría contestar, eso sería mi sitio, pero creo que en ese momento era lo que mis socios sabían programar. Entonces yo creo que esa fue la razón. De hecho, ahorita ya están considerando hacer cambios. Ya estamos llegando a un momento en que la plataforma está recibiendo muchas peticiones. Entonces, pues ahorita ya es momento de empezar a hacer esos cambios, o tal vez no. Pero te digo, al momento de empezar una startup es con lo que sabes. Aprender un nuevo lenguaje de programación tal vez hubiera tomado más tiempo. Entonces fue el inicio de Conecta, donde mi socio Leo, el CTO, fue el que empezó toda la programación. Sí nos ha costado encontrar gente en Ruby en México, que esa es otra cosa, hay mucho PHPero. Entonces ya es donde hasta ahora que ya tenemos más tracción y ahora sí ya podemos tomarnos el lujo de hacer el cambio, ahora sí ya lo estamos haciendo, lo estamos considerando. ¿Y tienen como planeado en Conecta desarrollar más APIs para el mercado mexicano? ¿O?
Muy buena pregunta. Estamos por lanzar una API de métricas. Entonces, nuestro equipo está trabajando fuertemente, alrededor de 2 semanas sale. ¿Qué es lo que está pasando? Todos los corporativos nos empezaron a preguntar sobre dashboards, o sea, que pudieran tener información de Conecta. Entonces, vamos a lanzar un API de métricas donde el developer va a poder hacer implementaciones directas. Por ejemplo, si quieren saber el porcentaje de aceptación de American Express tarjeta platino, y por cualquier tipo de granularidad, por ejemplo, por hora, por minuto, por día o por semana, van a hacer esa llamada, esa petición. Vamos a regresar toda la información para que ustedes directamente puedan crear las gráficas, y vamos a lanzar el tema de alertas. Entonces, muy importante el tema de alertas. Vamos a lanzar por medio de webhooks. Entonces tú puedes asignar una alerta para que te mande esa alerta cuando el porcentaje de aceptación de American Express baje por 10% de tu media. Entonces te va a llegar ese webhook o un correo. Entonces esas son las nuevas implementaciones que vamos a estar haciendo en el tema de APIs. Va a estar muy cool. ¿Alguien más? Acá hay otra pregunta. Por lo que mostraste, tuvieron un crecimiento gigantesco. ¿Cómo lo lograron en cuestión de infraestructura? Yo creo que los primeros, de nuevo, no soy la persona correcta para decirles, sería también mi CTO. Si gustan lo podemos poner en nuestro Twitter como una explicación más fuerte. Yo creo que podría ser un buen blog post. Ahorita te dejo mi tarjeta para darte mis datos y que me des tu correo y te lo mando, ya cuando lo tengamos. Pero ha sido... Al momento que empiezas una startup no estás pensando tanto de qué va a pasar en 3 años, entonces empiezas a programar con lo que tienes. Al principio Conecta era llevado por 2 programadores, que era Leo, mi socio, y Mauricio Murga, que es de Monterrey. Entonces ellos 2 llevaron todo, hicieron pues, la implementación final como fuera. Entonces, con la marcha han hecho cambios fuertes en la implementación de Conecta. Entonces lo hacemos por medio de etapas. Por ejemplo, de llegar a tantos número de pagos al mes, es el momento para hacer como ya un cambio fuerte que nos permita llegar de tantos miles de pagos a tantos cientos miles de pagos. Entonces sí ha sido en la marcha. No tomamos mucho tiempo. Yo creo que el startup tiene que hacerlo lo más rápido posible. Y ya estamos, de hecho, ahorita llegando también como otro límite. Se nos está disparando muchísimo ahorita, entonces ya van a hacer ese más estrategia, más arquitectura de la plataforma de Conecta. Buenas tardes. Me pareció ver el icono de Shopify ahorita en una de las presentaciones. ¿Trabajan en colaboración con ellos también? ¿Cómo se integran? Ellos lo hicieron. Ellos directo lo hacen por medio de una implementación que se llama Active Merchant, que donde Conecta ya está, es como una recopilación de todos los sistemas de pagos en Estados Unidos, Europa y ahora México con nosotros, de una implementación de hecho por Tobias, el CEO de Shopify, hizo Active Merchant. Entonces nosotros hicimos esa implementación. Shopify es canadiense y muchas de las personas que trabajan en Shopify salieron de nuestra universidad. Entonces al momento que iban a entrar a México, pues tuvo mucho sentido que trabajáramos con ellos. Ellos estaban buscando una plataforma robusta para México. Entonces ellos hicieron la implementación de Conecta, lo cual tiene lo bueno, las cosas buenas y las cosas malas. Por ejemplo, si necesitamos cambios, por ejemplo el tema de antifraude, de toda esta información que tenemos que mandar, lo tuvimos que hacer por medio de una app de antifraude en vez de que Shopify lo pudiera integrar. Nosotros no, Shopify no es abierto, entonces pues no pudimos hacer esos cambios directamente de la implementación que hizo Shopify. Pero esa implementación de Shopify lanzamos el año pasado, a principios del año pasado, y nos permitió llegar a todas las pymes. Entonces ahorita estamos casi en más de cientos de pymes al mes que están entrando a Conecta por medio de Shopify. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos.